A ver, antes de comenzar con lo que quiero mirar, ¿hay alguna duda de lo que hemos visto hasta el minuto? No, ninguna. ¿Cómo vas con la rehechura de la tarea? Hoy día iba a empezar. Ya, ya. Entonces, a ver, vamos a lo siguiente. Nosotros vimos y hicimos algunos ejercicios, ¿cierto? La tarea consta de eso, de señales, vimos señales periódicas y aperiódicas, pero de tiempo continuo. No teníamos una señal de este tipo, ¿cierto? Donde el tiempo t era continuo, y teníamos esa cosa. Bueno, existe otro tipo de señales que son las señales discretas, donde nosotros tenemos esta señal discretizada de esa forma, ¿ya? Y esto se escribe de otra manera. Fíjate que hay dos definiciones, o sea, dos conceptos distintos que te hacen un poco ver la temática. En la señal continua es x de t con paréntesis redondo y el t que indica el tiempo continuo. ¿Ya? Acá en las señales discretas nosotros hablamos de x corchete n para indicar que estos son secuencias de números, ¿ya? Y que son los n son valores discretos. Entonces, este x de n aquí marca cada uno de estos puntos discretos, así como cuando grafico los espectros discretos. Y acá en t igual a nt, nosotros con este t minúscula representamos el tiempo continuo. Pero este tiempo continuo en realidad es el número de muestras que tengo aquí, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, etcétera, multiplicado por la frecuencia, que es una frecuencia constante a la cual yo tomé muestra. Es decir, por tomar muestras me refiero a, hay una señal en el tiempo, y yo la discretizo en ciertos puntos, así como cuando uno grafica una función. Entonces nosotros vemos que estas secuencias que se podían denotar de distintas formas, que son funciones, ¿ya? Pero son funciones que se evalúan solamente en números enteros en este caso. Estas funciones nosotros también le podíamos aplicar el concepto de Fourier, ¿ya? Llevarlo al plano de Fourier, como se llama, o hacer el análisis de Fourier, para ver lo que es las distintas frecuencias, etcétera, etcétera. En estos casos, entonces, nosotros teníamos algunos detallitos técnicos que eran el concepto de periodicidad, había que redefinirlo en este caso, y que no todas las señales iban a ser periódicas ahora, las que nosotros conocíamos como periódicas, las señales orbitales y las exponenciales complejas, pero eso era un detalle menor. Entonces, nosotros lo que vimos era que estas funciones, estas secuencias en realidad, ¿ya? Secuencias discretas, o funciones discretas, como quieras llamarlas, pero estas secuencias de acá, ya, o señales de tiempo discreto, son base ortonormal para las secuencias también, o señales discretas, periódicas de periodo n. Entonces nosotros hablábamos de que podíamos calcular, en este caso coloqué la serie de Fourier de tiempo discreto, de una señal. Y cualquier señal periódica entonces discreta, se podía representar la serie de Fourier de tiempo discreto de esta manera, que era súper parecida a la serie de Fourier de tiempo continuo, donde teníamos, a diferencia de esto, ¿cierto? Que había este número de coeficiente era infinito, íbamos de menos infinito hasta más infinito, estaba entonces su K, y esta exponencial era básicamente lo mismo, donde aquí en vez de ser J2pi KN, N mayúscula, nosotros teníamos 2pi F, ¿cierto? F0 en este caso, eh, F0NT, donde el N era el que se movía para determinar cada uno de los componentes. Y donde, ¿cómo calculamos los SU? La proyección de la señal, en este caso, sobre la base. Y aquí está lo mismo, la proyección definida en ese espacio de Hilbert que habíamos comentado muy a la rápida aquí, es la proyección de la señal sobre esta base que está ahí. ¿Está bien? Esa misma que está ahí, ahí está la proyección, porque es producto punto. Y como ahora, en vez de tener un número infinito de muestras y tengo un número finito, hago la proyección sobre el número finito, ¿ya? Y ese número finito es el periodo. Perfecto, esto me da el espectro, etcétera, etcétera. Y también teníamos el caso de las señales aperiódicas, donde hacía exactamente la misma historia. Yo tenía una señal ahora que era discretizada en el tiempo, y que yo la pasaba al plano de Fourier a través de esta transformada, y que ahora sí vamos desde menos infinito hasta más infinito, para abarcar todos los posibles tiempos, nos marcamos un periodo, tenemos esta señal y la proyectamos en el fondo sobre esta base de aquí. Y esta F es una F minúscula, no es la F mayúscula que hemos visto de frecuencia, sino que es una F minúscula que toma valores entre menos un medio y un medio, ¿sí?
Y eso es lo que quiero que nosotros hagamos ahora como ejemplo, y miremos cómo se calcula en este caso la, la transformada de Fourier de tiempo discreto, que es la de acá, en el caso de un par de señales. ¿Ya? Voy a copiar esta definición para el lado para que la tengan. Esto lo copio con un snapshot. Un segundito. Y ya, entonces ahora vamos a venir acá. Esta es nuestra definición de transformada de Fourier de tiempo discreto. ¿Ya? ¿Me fijas? Yo llego a la transformada de Fourier de tiempo discreto pasándole la señal de tiempo discreto, pasándola por esta transformación de ahí que es evaluar esa sumatoria. Y, no lo escribí ahí en ese momento, pero f toma valores entre menos un medio y un medio. ¿Ya? Y nosotros pasamos de f minúscula a f mayúscula ¿ya? Donde esta f sub s es igual a 1 partido por t sub s y corresponde a la frecuencia de muestreo a la que yo tomé las muestras de la señal. ¿Ya? Si no me la dan, entonces no pesco nomás. Si no me dan, como en este caso acá yo no te di la frecuencia de muestreo, están las señales ahí. Si no me dan la frecuencia de muestreo, entonces yo no pesco esta parte, me quedo con esta frecuencia, como se llama normalizada, que va entre menos un medio y un medio. ¿Ya? Entonces, miremos el caso 1. Tengo esta señal de aquí. A elevado a n, u de n, A pertenece, es un número cualquiera en esa red. ¿Ya? ¿Y qué es UDN? UDN es lo que nosotros llamamos una señal escalón unitario, que es así. Este es N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y para adelante. Estos son así. Menos 1, menos 2, menos 3. Es el valor. Es decir, la señal UDN es igual a 1, 0, cuando n es menor o igual que... Perdón. N es mayor o igual que 0. Y cuando n es menor que 0 es 0. ¿Ya? Es lo que se llama un escalón. A lo mejor la viste en matemática en algún momento. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculo la transformada de Fourier de esto? ¿Ya? Y si tiene sentido calcularla, vamos a partir preguntando. Esta transformada de Fourier se aplica a señales aperiódicas. ¿Ok? Esta señal de aquí es periódica o aperiódica. Yo entiendo que estamos claros que esto es tiempo discreto. ¿Te queda claro eso o no? Sí. Ya, ¿te queda claro que esto puede ser? Esta señal entonces, ¿periódica o aperiódica? ¿Y por qué? A periódica. ¿Por qué es aperiódica? ¿Por qué está tan clara que es aperiódica? Porque es una exponencial y el espectro es discreto. ¿Qué espectro? Si no hemos calculado el espectro todavía, pues el espectro lo calculamos cuando calculamos la transformada de Fourier. Si tú tuvieras que graficar esta ecuación de acá, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la forma? Yo ya te di una parte, ¿cierto? Te di que el uso n es esto. ¿Cómo es un a elevado a n? Suponte que a es 0,5. Es una exponencial Ya, pero una exponencial ¿cómo? Creciente, decreciente, satura, ¿cómo? creciente. ¿No te entendí? ¿Decreciente o creciente? Creciente. Si es 0,5 de la A, Ahí es decreciente. ahí es decreciente. Entonces, esta señal de aquí va a ser
Una cosita así, ¿cierto? Si yo grafico solamente esta parte de ahí, va a ser aquí. Ahí va a estar en 1, ¿cierto? Porque esto le va a 0 es 1. Cuando esto es 0, 1. Esto va a ser, voy a ponerle A, ¿ya? Para que sea un medio, para el caso era. Después aquí va a ser, esto va a ser A cuadrado. Aunque suene o parezca raro, pero recuerda que la A está entre menos 1 y 1, ¿cierto? Y se va a hacer A cuadrado. Después este otro va a ser A cubo, etcétera. Y esto va decayendo así. Si yo graficara los valores negativos, ¿ya? Yo tendría aquí, este valor de aquí sería A elevado a menos 2. Y como A es, por ejemplo, un número menor que 1, ¿cierto? Me va a quedar, cuando como es negativo, me va a quedar arriba el denominador y esto va a empezar a crecer. Entonces, si te fijas, esto es una exponencial que decrece todo el tiempo, pero parte desde valores súper grandes, en el infinito, hasta acá. Entonces, una exponencial todo el rato decreciente, pero viene así, cayendo ahí para acá. Ahora, cuando yo la multiplico con este escalón unitario, toda esta parte de acá se me hace cero, ¿cierto? Y me va a quedar una ecuación o una cosa de esta naturaleza. ¿Estamos súper claros en eso o no? Sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, estamos recontra claros de que esto es aperiódico. Sí. Como es aperiódico, entonces tengo que utilizar esta definición de acá, que es la definición de la transformada de Fourier de tiempo discreto. ¿Ya? Transformada de Fourier de tiempo discreto. En inglés es dt, etc. Ya que eso te aparece en todos los libros. Ya. Entonces calculemos x de f. ¿Ya? Te recuerdo que esta notación de acá es simplemente para hacer hincapié de que esto es en general un número complejo. ¿Ya? Eso significa esa notación de acá. Yo la escribo generalmente así para cortar un poco de tiempo y espacio. Pero al principio hay que, para acordarse, prefiero partir de esa manera. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a aquí. Entonces, si yo aplico la definición acá, es sumatoria desde n igual menos infinito hasta más infinito de x de n e elevado a menos j 2 pi n f, ¿cierto? Cuando yo reemplazo x de n por esto de aquí, ¿cómo me queda esta ecuación acá? Yo reemplazo todo esto aquí, por eso x de n. Esto Quedaría A elevado a N por U por la exponencial por u de n por la exponencial. Y los índices, de menos 1 a 1. estos, los n, Sí, los N. ya van desde menos 1 a 1, dices tú. De menos 1 a 1. ¿Por qué? Ah, no, 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 nada que ver. Esta es tu ecuación. O sea, claro, esta es tu función. Esta sola toma valores desde n igual menos infinito hasta más infinito.
Esta sola toma valores desde n igual menos infinito a más infinito. Sin embargo, como tiene esta forma, todo lo que es menor que cero, en realidad toma valores, pero son todos ceros, así que no me importan, ¿cierto? Entonces, el producto de estas dos me va a salvar en el sentido de que yo voy a ir desde cero hasta infinito, ¿cierto? Porque respeto esta parte de acá, la parte positiva, o sea, no negativa, perdón, y respeto esta parte de acá, que es la parte no negativa. ¿Te fijas? Sí. Ya. Y ahora, fíjate en la siguiente. Tú le hiciste súper bien acá en decirme que había que colocar el UDN. Pero fíjate, ¿qué valor toma el UDN? 1. 1. Por lo tanto, este de acá no me aporta porque es 1. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo en el fondo es, casi me equivoco, esto es a elevado a n exponencial de j2pi nf. ¿Ya? Y no sé si estás de acuerdo con esta factorización que voy a hacer ahora. A e elevado a menos j2pi f, todo esto elevado a n. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Ya. Aquí viene un par de cosas que hay que recordar. No son trucos, pero hay que recordar. Primero, este número, ¿cierto? De acuerdo a lo que está escrito más arriba, A pertenece a ese rango. ¿Ya? No incluye ni el menos uno ni el más uno. Esto de aquí, ¿ya? Es el círculo, lo que se llama el círculo unitario en los números complejos, ¿cierto? Lo vieron en álgebra. Esto tiene radio, el círculo unitario tiene radio 1, porque es el círculo unitario. Por lo tanto, cuando se multiplique por A, esto va a tener un radio un poquito más chico que 1 en cualquiera de los casos. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto de aquí, y te recuerdo que esta es la notación en magnitud y fase de números complejos. Por lo tanto, este es un número complejo que siempre, así por culpa de este, es un número complejo que siempre su magnitud es menor que 1. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí. Ya. ¿Era fácil de ver? No. No, ya. Por eso esto es lo que tienes que empezar a acordar, güey. Cuando te salga el ejercicio, lo más probable es que termines en cosas como esta, ¿ya? Entonces, esto tiene magnitud menor que 1. Por lo tanto, esta es una serie de qué tipo. ¿Te acuerdas qué tipo de serie esta? Geométrica. Perfecto, una serie geométrica. ¿Y tú sabes qué es la serie geométrica? La serie geométrica, cuando el numerito, ¿cierto? El valor al que nosotros, da lo mismo si es complejo o real, ¿ya? Pero cuando ese es menor que 1, esta converge, ¿cierto? Por lo tanto, esta va a converger. Porque esto siempre es menor que 1, la magnitud es siempre menor que 1, así que esta converge. Yo creo que tú no te acuerdas del resultado, ¿cierto? De cuál es el valor de esta serie geométrica. O si te acuerdas, mejor todavía. ¿Te acuerdas? No. No. Cuando está infinito, es 1 menos esta cosa de aquí, y siempre hay 1, 1, menos este mono que está acá. A elevado a menos J, 2, pi, F. ¿Ya? Y listo. Voy a escribir así para que se vea más bonito.
Esta es la transformada de Fourier de tiempo discreto de ¿ya? Esta es la transformada de Fourier. F toma valores entre menos un medio y un medio. Por lo tanto, si yo grafico esta ecuación, voy a obtener el espectro de esta de acá. ¿Ya? Mi pregunta para ti es, suponte que A vale un medio, ¿ya? ¿Cómo debería hacerlo, más o menos a grandes rasgos, para poder graficar esta cosa en MATLAB? Primero, ¿qué es lo que debo graficar cuando estoy hablando de graficar el espectro? Los coeficientes. Ya, ok. ¿Cuáles son los coeficientes aquí? Los coeficientes son los C sub K o los A sub K y B sub K. ¿Están aquí eso? No. No. Cuando uno tiene señales, ya sea de tiempo continuo o tiempo discreto, que son aperiódicas, entonces los coeficientes no corren. Y el espectro va a ser la gráfica de magnitud y fase de la transformada de Fourier de tiempo discreto o la transformada de Fourier de tiempo continuo. En este caso estoy trabajando en tiempo discreto, ¿ya? Porque esta era mi señal de ahí, de tiempo discreto. Ocupé la definición de tiempo discreto y obtuve la transformada de Fourier de tiempo discreto de esta señal de aquí. Esta señal de ahí. Es esta. Entonces, el gráfico de magnitud y fase de esa cosa de aquí es el espectro de esta señal de acá. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ya? Entonces lo que tienes que empezar a acordarte es ese tema. Si la señal es periódica, entonces inmediatamente tu espectro va a venir dado por la magnitud y la fase de los coeficientes, ¿ya? O dicho de otra manera, el espectro tú lo vas a graficando la magnitud y la fase de los coeficientes. ¿De los coeficientes de qué? De la expansión en serie de Fourier de la señal periódica que tú tienes, ¿ya? Por eso grafica los coeficientes. Y el espectro resulta ser discreto. Si tu señal no es periódica, es aperiódica. Si es aperiódica, entonces lo que tú obtienes siempre es lo que se llama una transformada. La transformada de Fourier de tiempo continuo, cuando la señal es continua, y la transformada de Fourier de tiempo discreto, cuando la señal es discreta. Y el espectro de esa señal va a ser la gráfica de magnitud y fase de la transformada de Fourier respectiva. Entonces, cuando el tiempo es continuo, la variable de frecuencia es una f mayúscula. Y esa f mayúscula va entre menos infinito y más infinito. ¿Ok? Cuando es tiempo discreto, como este caso acá, la variable de frecuencia es una frecuencia normalizada y por eso va entre menos 1 y 1, como está aquí abajo. Ah, perdón, entre menos un medio y un medio, porque yo estaba mirando la variable de frecuencia es una variable continua que va entre menos un medio y un medio. ¿Ya? Y tu espectro va a ser el gráfico de magnitud y fase, en este caso, de esta función de acá. ¿Ya? Entonces, con esa idea en la cabeza, ¿qué es lo que debería hacer yo más o menos en MATLAB? Si me quieres dar los comandos, me los das, pero más o menos, ¿qué es lo que debería hacer yo en MATLAB para poder graficar la magnitud primero de esta cosa acá?
¿No? ¿Necesitas ayuda? No sé, muy bien, profe. Ya. Olvídate de que esto del espectro y de la magnitud y de la fase. Yo te digo, y olvídate que esto es complejo, ¿ah? Suponte que no está esa J ahí. ¿Ya? Piensa que dice 1 partido por 1 menos A exponencial de menos 2 pi f. ¿Ya? Y yo te pido graficar estas funciones en mate. ¿Cómo lo harías? A va a tener que tener un valor fijo. Y suponte que A es 0,5. ¿Cómo harías para graficar esa función de? ¿Complot? Con plot. Pero va a ser un plot de, en este caso, f, x de f, ¿cierto? Y tenéis que definir f y x de f primero. Ujú. Bacán. F. ¿Cómo defines f en ese caso? No te pido el comando, dime qué es lo que más o menos habría que hacer. Insisto, no el comando, la idea. F que va de menos un medio a un medio, y Perfecto, que vaya ¿cierto? como de 0,1. Y listo, ¿cierto? Sí. Y después defino otro. Ya, aquí esto acá es lo mismo. La única diferencia es que esto va a tener una función compleja. Mira, yo te voy a dar los comandos y te vas a dar cuenta que es lo mismo. Lo voy a hacer aquí, va a ser ordinario esto, pero lo voy a hacer aquí en esta función. Después, si quieres tú, y te motivo a que lo hagas, lo puedes hacer desde en Mate. Mira, 0.5, 2 puntos. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí. Ahí le di con este número de acá le di hartos puntos, ¿no? ¿Cierto? Esa es la única cosa rara que puede estar pasando. XF 1 punto dividido, ¿cierto? Porque aquí esto va a ser un vectorcito, así que lo tengo que dejar punto dividido. Si quieres, puedo hacer eso, ¿cierto? Para que quede como un vector columna. ¿Ya? Está lo mismo, si lo hago o no lo hago, esto va a quedar igual. Voy a definirme aquí arriba. Y parezca más MATLAB esto. Ya luego tiene esa cosa, no me la pongo. Pero voy a definir esto así. Así que A es igual a 0. Voy a ponerle 0.4 esta vez. Simplemente va a cambiar el número. ¿Ya? Pero yo creo que te das cuenta que no es real. A multiplicado por, ¿cierto? Exponencial, paréntesis, menos 1J, ¿cierto? Ese es el complejo. 2 pi f. Cierro ese paréntesis y cierro ese paréntesis. ¿Ya? ¿Me crees ahora que hasta el minuto, salvo que esta cosa, que puse esta cosa de aquí, que es un complejo, esto no es diferente a evaluar una función cualquiera? Sí. Ya, ahora me toca hacer el espectro. Dividir. Primera pregunta. Plot o stem.
plot of step. ¿Qué dices? ¿No? ¿Katia, estás todavía ahí? ¿O estás pensando? Es que nunca había visto STEM antes. Eh, Creo que lo he usado varias veces en los live scripts que les dejé y que les mostré. ¿Ya? Plot lo que hace es una curva de ese estilo. Stem plotea así. ¿Ya? Entonces, plot continuo. Stem discreto. Entonces, mi pregunta es, ¿este espectro va a ser continuo o va a ser discreto? ¿Qué te determina eso? Es la variable que tú vas a graficar, esta f, la variable independiente, esta f, continua o discreta. Continua. Continua, perfecto. ¿Por qué? Porque es una transformada. Las transformadas generan espectros continuos. Las series de Fourier generan espectros discretos. ¿Por qué? Porque recuerda eso, los coeficientes son k igual 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, ¿cierto? Entonces esos son discretos. Y los coeficientes están asociados a las series. Por lo tanto, el espectro siempre es discreto. Por el lado de las transformadas no tienen coeficientes. Entonces la frecuencia es una variable continua. ¿Ya? Entonces, como es continua, yo ploteo con plot. Cuando yo ploteo los coeficientes de la expansión en serie de Fourier, ya sea de tiempo discreto o sea continuo, uso stem. Y se usa igual que el plot, el comando. ¿Ya? Ya. Y aquí, ¿qué tengo que graficar? Esto dijimos que es algo complejo, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que calcular, lo que tengo que plotear para el espectro es la magnitud, pero no la magnitud pelada nomás, sino que la magnitud al cuadrado. Por lo tanto, yo lo que hago es valor absoluto de x de f punto gorro al cuadrado. X label, ya, esto va a ser f, ¿no? Esto es AU en este caso, no tiene unidades. Y y label es la magnitud de x de f al cuadrado. ¿Ya? Y ese es el espectro de magnitud. El espectro de fase es figure plot f, angle x. Y después la misma esta x label y label. Bueno, y label cambia. El x label sigue siendo f en unidades dimensionales. Y y label es la fase de x. ¿Ya? ¿Te queda claro? ¿Pero te queda un poco menos confuso ahora? Sí.
¿ya? Entonces, si esto fuera, por ejemplo, una serie de Fourier, ¿ya? Una señal de tiempo, perdón, una señal periódica, entonces yo tendría que calcular la serie de Fourier. Cuando calculo los coeficientes de la serie de Fourier, entonces yo voy a terminar con para graficar el espectro, con los C sub k. Puedo partir de los A sub k y B sub k y transformarlo en los C sub k. Pero una vez que tengo los C sub k, yo voy a tener que hacer una cosa parecida a esta. Y que va a hacer, ok, voy a tener que definirme un k primero. Que van a ir desde menos infinito hasta más infinito. Van a ser puros enteros, ¿ya? Y en el caso del computador, voy a tener que ir de, no sé, desde menos 100 hasta 100. Eso va a ser k. Y después vas a tener que escribir la formulita que tengas para los C sub k. Y después vas a tener que plotearlo, pero en vez de usar plot, vas a usar stem. Y aquí le vas a poner k, c sub k. ¿Ya? Perdón, ahí c sub k. Y lo mismo, absoluto, valor absoluto al cuadrado. ¿Ya? Porque ese es el espectro. El espectro de magnitud es la magnitud al cuadrado. Porque lo que nos interesa ahí es la potencia. ¿Ya? Y lo que nos interesa acá es la energía. Como esto, las señales las señales periódicas tienen potencia, las señales aperiódicas tienen energía. ¿Ya? ¿Estamos más o menos con esto? Sí. Ya, a las 5 me voy a conectar, si que se conecta alguien, ahí vemos un ejercicio más de esto y podemos hacerlo en el marco. ¿Ya? Ya. Vale. Cualquier cosa, me consulta. ¿Ya? Nos vemos a la tarde. Chao, profe, gracias.